Que el Padre Eterno y su Hijo amado nos provean de la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de la palabra que el día de hoy vamos a leer. Levítico capítulo 4, versículos del 1 al 35. Y le dijo el Eterno a Moisés: Diles a los hijos de Israel: si algún alma peca por error contra cualquiera de los mandamientos del Eterno concernientes a lo que no debe hacerse, en caso de que el que pecó fuera sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado un novillo sin defectos, como sacrificio expiatorio hatat. Y traerá el novillo a la entrada del tabernáculo ante el Eterno, y apoyará su mano en la cabeza de la víctima y la degollará ante el Eterno. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del novillo y la llevará al tabernáculo. Mojará un dedo en la sangre y hará 7 aspersiones ante el Eterno, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote verterá también la sangre sobre los cuernos del altar del incienso ante el Eterno, y derramará toda la sangre del novillo en la base del altar de los holocaustos, que está a la entrada del tabernáculo. Y sacará la grasa del novillo para el sacrificio expiatorio. Sacará toda la grasa que cubre las entrañas. Y extraerá los 2 riñones, la grasa que los cubre y la que está sobre los lomos, junto con el redaño que está sobre el hígado, tal como se hace con el animal de los sacrificios de paz. Y el sacerdote hará quemar eso sobre el altar de los holocaustos. Y llevará el cuero del novillo, su carne, la cabeza, las patas, las entrañas y los excrementos fuera del campamento, a un lugar limpio donde se arrojan las cenizas, y quemará todo con leña encendida. Lo quemará en el lugar donde se arrojan las cenizas. Y si la congregación de Israel entera peca por error, y ello pasa inadvertido a los ojos de la comunidad, en relación con cosas que no deben hacerse, incurriendo así en culpa, apenas se tenga conocimiento del pecado, la congregación ofrecerá por él un novillo expiatorio y lo traerá al tabernáculo. Y los ancianos de la comunidad apoyarán sus manos en la cabeza del novillo ante el Eterno, y el animal será degollado ante él. Y el sacerdote ungido presentará la sangre del novillo en el tabernáculo, y mojará su dedo en ella, y la rociará 7 veces ante el Eterno delante del velo. Y untará con la sangre los cuernos del altar que está ante el Eterno en el tabernáculo, y la derramará además al pie del altar de los holocaustos, que está a la entrada del tabernáculo. Sacará la grasa y hará que sea quemada sobre el altar. Y hará con el novillo lo que se hace con el novillo expiatorio, y entonces el pecado le será perdonado. Y sacará el novillo fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer novillo. Es ofrenda expiatoria por la congregación. Cuando un jefe de tribu o gobernante peca por error contra alguno de los mandamientos del Eterno su Dios, en relación con las cosas que no deben hacerse, incurriendo así en culpa, apenas se le haga saber el pecado que cometió, brindará como ofrenda expiatoria un macho cabrío sin defectos, y apoyará su mano en la cabeza de la víctima, y la degollará en el lugar en que se realizan los holocaustos ante el Eterno. Es ofrenda expiatoria. Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y salpicará los cuernos del altar, y verterá la sangre en la base del altar del holocausto. Y hará quemar toda la grasa sobre el altar, como se hace con la grasa del sacrificio pacífico.
de tal modo que el sacerdote expiará por él su pecado, que entonces le será perdonado. Y si un alma cualquiera del pueblo peca por error, haciendo algo que el Eterno prohibió hacer e incurriendo así en culpa, apenas se le haga saber el pecado cometido, deberá ofrecer una cabra sin mácula como expiación. Entonces apoyará su mano sobre la cabeza de la víctima propiciatoria y la degollará en el lugar donde se ofrecen los holocaustos. El sacerdote luego mojará su dedo en la sangre y salpicará con ella los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre en la base del altar. Después, como en el sacrificio pacífico, quemará toda la grasa en el altar, pues su olor será grato al Eterno. De tal modo que el sacerdote expiará por él su pecado, que entonces le será perdonado. Pero si ofrece como víctima expiatoria un cordero, traerá una hembra sin defectos. Apoyará su mano en la cabeza de la cordera y la degollará como ofrenda en el lugar donde se ofrecen los holocaustos. El sacerdote luego mojará su dedo en la sangre y salpicará con ella los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre en la base del altar. Después, como en el sacrificio pacífico, quemará toda la grasa en el altar, pues el olor será grato al Eterno. De tal manera que el sacerdote expiará por él su pecado, que entonces le será perdonado. Bendiciones.